Estamos conversando con José Alfredo Guerrero, economista reputado de la República Dominicana. Luego que pasen estas elecciones del año 2024, ya se puede decir que en semanas, 2 o 3 meses, el gobierno que llegue que llegue o continúe, porque está tratando el gobierno actual de proseguir, continuar. Entonces hay esa posibilidad de que sea el mismo o que llegue uno nuevo. Pero independientemente, el gobierno que se juramente el 16 de agosto de 2024 aquí en República Dominicana, sí o sí debe hacer una reforma fiscal, y si no lo hace, ¿qué debe hacer? Porque si continuamos con el endeudamiento, ahora tuvimos un crecimiento que lamentablemente no es el que tenemos acostumbrado a tener en República Dominicana. Habrá sus razones, por supuesto, y las hay. Pero, ¿qué debe hacer ese gobierno? Bueno, con la reforma tributaria es como comentamos, o sea, tiene que ser una reforma tributaria que implique gastos. Tú tienes mucha razón. El gobierno no puede, o sea, el que llegue, no puede posponer más el tema debe ser una reforma tributaria que no tiene que ser de aumento de impuestos, o sea, pueden hacerse todavía muchas cosas, hay mucho margen para reducir gastos, incluso en algunas partes bajar tasas, y también replantearse el tema de los subsidios y del gasto tributario. Como te decía en el segmento anterior, el presupuesto, el que está oculto por ahí, que se habla poco, es ese gasto tributario, o sea, esas exenciones. Y es un capítulo que también hay que marcharle. Pero tal como tú decías, es un asunto de que siempre se tocan intereses. El tema es, y no puede ser ya más académico, porque ¿qué es lo que pasa? Es lo que te digo, o sea, la deuda es básicamente bonos soberanos en manos del sector privado internacional. Y localmente también el país tiene el gobierno se ha favorecido mucho también con el tema del financiamiento, porque hay que reconocer que el sistema previsional, todos los ahorros de los fondos de pensiones se van al gobierno. O sea, las AFP son una caja chica para el gobierno. El gobierno emite bonos, lo compran las AFP, los intereses se les reparten a los dueños de las cuentas de capitalización. Estamos felices. Bueno, yo no, pues yo no tengo un centavo en la parte. Fui de la parte agraciada que se quedó en el limbo ese de que. Pero todo el que tiene, para que tú veas, es que el tema de la deuda es complejo. Porque todo el que tiene una cuenta de AFP recibe cada mes un cuadrito donde está su rendimiento, donde está su portafolio, donde está, y uno puede ver cómo lo que ha sido su aporte y lo que ha sido la capitalización de intereses de esos aportes. La capitalización de intereses de los aportes es casi el 40 al 60% de lo que es la cuenta. O sea, ¿y qué ha generado eso? Los bonos del gobierno. O sea, los bonos del gobierno y del Banco Central. Cuando yo veo ese cuadro, que efectivamente lo recibo, igual que todo el mundo que está afiliado, me siento agradado porque veo que han manejado bien lo que he aportado. Entonces, tú ves lo difícil de la deuda. Te sientes agradado de que el gobierno se endeude con bonos. Exacto. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar eso? Ahí te digo, o sea, hasta que el sector privado de fuera diga, bueno, no más. Fíjate qué pasa. El gobierno llega, tiene el control del Congreso, se pasa 4 años y no hace una reforma tributaria. Ya eso lo están viendo la gente que compra bonos soberanos. O sea, porque en un bono soberano, ¿qué pasa? Tú tienes que indicarle porque el que compra bonos soberanos, a lo mejor vino un día a Punta Cana y se fue. ¿Y de qué se basa para tomar una decisión? Se basa en unos documentos que le preparan las llamadas calificadoras de riesgo, y entonces ellos ven ahí, mira, este país tiene esto, pero una de las cosas importantes de la deuda es que tú tienes que explicarle a quien te compra un bono las causas por las cuales ese bono que te prometió pagarte interés y devolverte el capital no puedan ejecutarse. O sea, las razones por las que yo no te pueda cumplir el compromiso de pago.
Y una de ellas, una de ellas, perdón, es que los bonos necesitan pagarse con impuestos. Y todo el tiempo, en los últimos 4 años, seguro se ha puesto que la reforma tributaria, han visto que la reforma tributaria no pasó. Y no pasó con un gobierno que tiene mayoría congresional. O sea, pasó una reforma tributaria para el presidente Abinader hubiera sido la cosa más sencilla. Ahí está, aprueben. Ha indicado que no, que motivo de la pandemia era prácticamente insensato practicar. Sí, pero ponerle la ejecución. pandemia pasó. Pasó en el 20, 21, 22, 23. Y el costo, y el costo político que tiene a mitad de una gestión de gobierno. Bueno, entonces, exactamente, pero eso entonces es lo que ve, entonces es lo que ven los inversionistas. Dicen, pero ven acá, el dinero que van a pagar a mí depende de una reforma tributaria. Se pasaron 4 años. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí es que viene que si pero hay solidez en los fondos de las pensiones y del sistema de salud. Sí. El inversionista debe saber que eso es un dinero seguro. No. El inversionista lo que ve en definitiva es de dónde salen los recursos para pagarme. Y entonces esos recursos salen es de impuestos. Ya. Entonces, si no hay reforma tributaria, ya ¿qué va a pasar? Que va a ser menos fácil vender los bonos. Entonces, lo vas a vender, pero lo vas a vender más caro. O sea, por eso es que tú estás bien correcto en lo que dices, que en las elecciones, los bonos son ni caros ni bajitos, o sea, son lo que el mercado te dice. Los mercados son muy eficientes en ese sentido porque te indican cuál es tu costo, o sea, a qué puesto tú puedes, y te lo dicen al momento. Fíjate, ahora mismo yo te puedo decir, simplemente viendo un gráfico, a cómo se van a emitir esos bonos soberanos. Y no estoy inventando, o sea, están ahí en la página de Crédito Público. Porque hay un indicador que todos los días se publica en Crédito Público, que es el indicador de riesgo del país. Y te indica los puntos básicos o los puntos porcentuales que tú tienes, que tú vas a tener que pagar para poder emitir. El ENVI realmente del país ha estado cayendo. Si tú ves la gráfica, el ENVI es menor, o sea, el riesgo se percibe menor, por lo menos para este año. Ahora, eso cambia, o sea, eso te puede cambiar al otro día, ¿no? O sea que sí, yo creo que se va la oportunidad del próximo gobierno. Yo creo que el presidente Abinader se reelige, pero ahí va a tener que entonces hacer una reforma tributaria y de gasto. Pues, pero ojalá que empiece con el gasto, porque es que, Gregory, ¿qué hace la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos? ¿Qué hace Corpotel? ¿Qué hace Montepiedad? ¿Qué hace el Ministerio? Mira, el Ministerio de la Mujer, que qué bien lo quitó Milei ahora en Argentina. O sea, hay que replantearse el gasto. Pero en esas instituciones se escucharía, José Alfredo, que si se realizara, serían medidas cuantitativamente simples, que no serían en una proporción grande de recursos. No, pero acuérdate que chin a chin se llena el buche. Por ejemplo, yo te puedo hacer ahora mismo una lista de cosas en la que fácilmente yo te consigo mucho dinero para eliminar. La que te mencioné, comienzo a eliminar subsidios, por ejemplo. En la ley de cine. La ley de cine aquí se gasta 5,000 millones de pesos al año. 5,000 millones de pesos al año. Que deja de recibir el Estado. Que deja de recibir el Estado. O sea, el cine... Hay un informe que dice que 45,000 millones de pesos movió en los últimos 3 años. Pero fíjate una cosa, o sea, ese sector. No me canso de decirlo porque es que es una cosa absurda. O sea, tú tienes un país pobre, un país que tiene niveles de pobreza alta. Y entonces tú estás sacrificando ingresos fiscales para que una empresa deje de pagar impuestos para hacer una película. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Bueno, en la de Leonel Fernández, y la han seguido todo, pero es un financiamiento al ocio. O sea, el ocio es una cosa que tú puedes consumir gratis 24 horas al día. Tú ves Reel de Instagram y te entretiene, ¿verdad? Sí. Pero tú te pones a ver Reel de Instagram y tú tienes que decir, no, pero tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer este cuadro. O sea, el ocio es una cosa que tú la puedes conseguir gratis en este mundo moderno de redes sociales. Pero tiene un gobierno que entonces Abinader dijo que va a ser la edad de oro del cine. Oye, eso, pero no puede ser. Entonces tú eliminas la ley de cine. Tú pones entidades que tienen 20, 25 años recibiendo exenciones de impuestos a que paguen impuestos. O que se sincerice todo ese tipo de exenciones. Empresas de la DGI que nunca han pagado de impuestos, entonces tuvo unos niveles de vida
que no coinciden con la parte fiscal. O sea, tenemos que sincerizar todo. O sea, tenemos que sincerizar el gobierno por la parte del gasto, el sector privado por la parte de las exenciones y todo así, para armonía. Porque si no, o sea, si no, no va a durar. Hay una parte que tiene que ver ya con la eficiencia de la gestión. La figura de evasión de ITEVIS, ¿qué papel le das El ITEVIS. a la evasión? El ITEVIS a mí es un impuesto que no me gusta porque es complejo caerle atrás. Y entonces ahí pasa. O sea, el ITEVIS es para el que no lo puede evadir. A mí me encanta la comida china porque es la que puedo pagar ahora, pero yo nunca he recibido un papel de un restaurante chino con un ITEVIS. Y tú lo tienes ahí expandiéndose por todas las esquinas sin pagar ITEVIS. O sea, tenemos que ver porque, mira, las leyes no pueden ser potestativas. Si las leyes son potestativas, entonces no anda el asunto. ¿Pero qué tú sugieres entonces con ese El tema? ITEVIS yo lo bajaría y te buscaría formas más eficientes porque el asunto es que es un 18. Óyeme, cualquier impuesto que te pase de 10, ya tú te sientes agobiado al pagarlo. A mí me encanta el 10 para todo. Impuestos sobre Y la la renta. expansión de la base del ITEVIS. Sí, pero tú la puedes lograr con algo más, con un impuesto menor, tú lo logras y con sanciones duras. Porque aquí nunca han cerrado un restaurante chino porque no cobran ITEVIS. Entonces, no puede ser potestativo el asunto. Tiene las leyes, o sea, a mí me gustaría una reforma tributaria con menores tasas, me gustaría cero impuesto en todo. Pero si vamos a reforma tributaria, tiene que ser con tasas menores, ampliación de la base y sanciones. Porque el día que tú soltaste a uno, ahí no se puede. No se puede. Mira, con la parte de los subsidios, hay una cosa importante. En algunos sectores, por ejemplo, como la agricultura, etcétera, son sectores que el mundo entero subsidia parte de su sector agrícola. Yo siempre, a mí no me gustan los subsidios, pero en la parte agrícola hay que reconocer que todo el mundo está en eso. Y parte de que todo el mundo está en eso es un poco cultural. Es un poco cultural. O sea, por ejemplo, Japón. Japón puede comer arroz tal vez al 90% menos de lo que pagaría si lo importa. Porque está al lado del sitio donde más se produce arroz. Pero ¿por qué lo protege Japón? Porque es parte de su cultura. Entonces nosotros también, a mí me encantaba, o sea, recuerdo con nostalgia cuando se decía que República Dominicana era un país eminentemente agrícola. Eso estaba en los libros de texto que tú y yo estudiamos. Bueno, entonces eso es parte también de nuestra cultura. Entonces el subsidio de la agricultura es algo en lo que se puede sí enfocar los gobiernos. ¿Por qué? Porque tú ves ahí, tú ves el producto agrícola, o sea, tú lo ves, o sea, tú ves el maíz, tú ves el sorgo, tú ves esto, tú ves lo otro, o sea, y por lo menos hay una producción que se ve. Pero así, José Alfredo, como te mencioné, la posibilidad de trabajar la evasión del ITEVIS también en eso que mencionas y el mismo ejemplo del arroz con Japón. Nosotros debemos quizás mejorar la eficiencia de producción de arroz por tarea en República Dominicana. Claro, o sea, ahí es que te voy. Llegar o sea, por lo menos a 10 o a 12 quintales. Y meter capital y subsidiarla para que no dependa menos de la mano de obra haitiana. O sea, a mí me encantaría el gobierno verlo enfocado en subsidio de cosas que se vean. Pero por eso es que cuando yo veo lo del cine, cuando yo veo a esta gente, estos actores de cine andando en un Bugatti, andando en cosas, o sea, ¿cómo es posible? Porque el subsidio a la producción tú lo ves, o sea, tú por lo menos ves un hotel, tú ves esto, tú ves lo otro. Pero cuando tú subsidias cosas aéreas, sí. Y la calidad de las películas las ves. Bueno, eso ni hablar, porque lo que pasa con la película es la verdad que el cine es curioso, porque entonces tú eres el que participa, o sea, la empresa que toma el certificado tributario es la que hace la película, la que escoge los directores, la que escoge el tema, la que controla el presupuesto. Entonces no puede ser. O sea que hay que reformar el país y mira, en lo de Milei a mí me encanta. Cuando ganó Milei, tengo un amigo político que me pregunta, José Alfredo, ¿y qué tú crees de esto? Él no está muy con mis ideas, él es más socialista. Y yo le dije, pero mira, si yo fuera socialista y me gustan la política intervencionista, los grandes estados y todo, yo estaría feliz que Milei
ganara. ¿Por qué? Porque si él aplica un programa diferente, por lo menos yo tengo una referencia para saber si las cosas funcionan. O sea, yo socialista estaría feliz con mi ley, porque entonces yo puedo ver, déjame ver si realmente la libertad de mercado, déjame ver si la liberalización del mercado de alquileres, por ejemplo, que él propuso, funciona. Déjame ver si se atrajo inversión cuando él pasó esa ley que eliminó los controles de alquileres al sector. Entonces yo voy viendo. Porque en definitiva yo creo en los políticos. O sea, los políticos son seres igual que uno, que evoluciona. Entonces los políticos necesitan también ver referencia de las cosas que son... que no son de sus ideas. Tú ves, pero mira, si mi ley funciona en un paquete de medidas que eliminan regulaciones, que bajan impuestos y que hacen una serie de medidas, entonces bueno, quizás por ahí el camino. Hay una figura que muchas personas dicen, pero es imposible que eso se mantenga. Hay otros que la defienden porque piensan que si no existiera la eficiencia recaudadora del gobierno, pues se vería afectada. Me refiero al anticipo. El anticipo es un atraco. El anticipo es tan sencillo como un atraco. Mira, ¿dónde nace el anticipo? ¿Qué es lo que ahí viene? O sea, ¿por qué Malcolm no estaría muy de acuerdo contigo. No, él aboga por la necesidad, él defiende que exista. Pero ahí vamos. O sea, ¿cuándo nace el anticipo? El anticipo nace cuando el gobierno no tenía crédito. Cuando el gobierno, que tenía que recibir el impuesto sobre la renta en abril, que cuando la fecha topa, abril o marzo, entonces necesita recursos. Bueno, si tú me vas a pagar a mí 100 millones de impuestos y me lo vas a pagar en abril, bueno, pues entonces dame un anticipo y dame 30, 40, 50 horas. Pero tú haces eso cuando tú necesitas la liquidez y tú no tienes crédito. Pero el gobierno tiene crédito. O sea, el gobierno, cuando puso el anticipo, yo siempre me gusta usar la frase de que si tú veas como gobierno y te presentabas en una cooperativa en la frontera, o si tú ibas a jugar un zanco en una zanera en la frontera, a ti te daban el número 10. Y con recelo. O sea, el gobierno no tenía crédito. O sea, cuando el gobierno tiene crédito, tiene que usar figuras como el anticipo. Pero el anticipo es algo muy sencillo. ¿Cómo tú lo eliminas? Tú emites letra del tesoro. O sea, tú tienes que pagarme, vamos a suponer, la deuda, el impuesto sobre la renta que me van a pagar es de 1.000 millones, por decir algo. Me lo van a pagar en abril. Bueno, pues yo emito una letra del tesoro que la voy a pagar en marzo. Y emito esa deuda en el mercado local. Las AFP te la quitan. O sea, aquí se genera de liquidez casi 5.000 millones de pesos mensuales en AFP, que tienen que buscar fondos donde invertir. O sea, entonces elimina el anticipo, imprime una letra del tesoro de 3 meses y ya se elimina. Pero fíjate, eso es para que tú veas el tema de lo difícil que es hacer reforma en este país. El anticipo es un atraco y no hay forma de que lo quiten. O sea, porque endeúdate tú, no obligues a una persona a endeudarse para pagarte a ti. Que es lo mismo que pasa con el ITEVI. O sea, entonces tú tienes que pagar ITEVI cuando todavía no te han pagado a ti. O sea, es complicado, es complicado. Todas esas figuras y esos mecanismos, estándares establecidos, regulaciones, como el que tú factures a una empresa o al Estado y esa empresa o el Estado te pague dentro de 4 meses, sin embargo, tú tienes que pagar tienes que pagar ese 18%. Esas situaciones, sumado al anticipo, son en parte lo que dificultan que el nivel de informalidad baje en República Dominicana. Pero claro que sí. ¿Se puede agregar el tema de la carga laboral? Mira, la carga laboral no tanto. Porque yo soy a mí esa figura de que el pasivo laboral, yo no creo en eso. El pasivo laboral... Hay partes que tienen doble tributación. Sí, surgió ese código. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en definitiva, cuando tú vas a contratar a alguien, tú le pagas su salario, pero tú en el fondo, eso que dicen de pasivo laboral que tú pagas, tú solo imputas al salario. O sea, a nivel de costo de un empresario, él no ve que yo le pago a fulano 15,000 pesos. Y yo tengo que pagar entonces el pasivo laboral de 4,000 pesos más. No. Tú lo estás contratando realmente por 19.
Ya. Y tú lo sabes. Lo que pasa es Pero que tú no apartas los 4,000 en la parte... No, en la práctica. sí, bueno, lo que pasa es que bueno, realmente tú tienes que irlo apartando, porque si no si el día que te sorprende una demanda laboral, tú sabes lo rápido que es la justicia laboral aquí, lo sesgada que es. Pero cuando una empresa tiene la situación de pagar el ITEVIS, de pagar el anticipo y tiene eso apartado, bueno, déjame cogerlo prestado de aquí. No, claro, Entonces, hace eso, por eso es que no me gustan. Entonces, ¿qué es lo mejor? Tú eliminas ese pasivo laboral y tú le pagas, y tú pagas el salario que es. Y entonces que sea el trabajador que busque su seguro de desempleo. Hay un seguro que se llama de lucro cesante, que busca un seguro de lucro cesante, un seguro de pago de deuda. O sea, que se resuelva el tema aparte, ¿no? O sea, que para cada necesidad de un trabajador que se está pagando ahora a nivel de ese tipo del código laboral, hay productos. ¿por qué hay tanta informalidad? En El porcentaje de informalidad, ¿por qué es tan alto comercial? lo que pasa Más de un es, 50%. pero ahí es que está el daño del pasivo laboral. El pasivo laboral no es tanto por el monto que tú tienes que estar sacando o recolectando. El asunto es el seguimiento. O sea, que tú tienes que estar, el seguimiento de que la TCS, que esto, que lo otro. Entonces hay que eliminarlo. Y una cosa hay que eliminar en una reforma tributaria, ¿tú sabes cuál es? Quitar la retención obligatoria en los centros laborales. Porque tú tienes al sector privado que contrata personas haciendo una labor gratis para el gobierno. Tú eres empleado mío. ¿Por qué tengo yo que retenerte a ti impuestos sobre la renta? Y estás reportando al impuesto sobre la renta. Es un trabajo que no he pagado. No, el gobierno que te cobre. Mira, para mí trabaja Gregory Caimares, cáele atrás. O sea, tenemos que sincerizarnos con todas las cosas aquí, no solamente las tradicionales. Y esa es una. O sea, la obligación de retener el impuesto a los trabajadores es una cosa de este siglo. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando se pasa, que fue por ahí por el 1930 o 40, eso tuvo que ir al Congreso. Y en el Congreso ganó, creo que por un voto. Y hubo gente que protestó, porque eso es tú trabajar para el Estado gratis. O sea, tú estás siendo un agente tú eres un colector de impuestos para el gobierno. Gratis, esa labor no te la remunera. Entonces tienes que tener ahí un software que te calcule esa retención y mandarlo y esto, y que la TCS. No, hombre, no, todo eso hay que eliminarlo. O sea, todos los costos que son de administración laboral, hay que eliminarlo porque eso es parte de la informalidad. Tú vas a poner una empresa pequeña, entonces tienes que contratar el software para las retenciones, el software para la TCS. O sea, es imposible. O sea, págale al salario al trabajador y el que averigüe. Porque el trabajador tiene que velar por su salud. Él tiene que contratar un seguro privado, pero págale. Entonces un salario de mercado. Y esos ajustes, ese esquema ya más sencillo, más práctico, ¿piensas tú que en República Dominicana, en los partidos que tienen posibilidades de estar en poder, están sintonizados con esas decisiones a tomar que tú sugieres? No mucho, pero pero son ellos que tienen que hacer los cambios. O sea, lo ideal es que los políticos, por eso yo digo y repito lo de mi ley, lo ideal es que los políticos siempre estén comparando sus ideas con lo que funciona en otro lado. Pero entonces los partidos en eso hay que confiar en ellos porque son ellos. O sea, yo animo a la gente, yo estoy ya pasadito de edad, ¿no? Pero yo a la gente joven la estimulo a que vayan a los partidos. Los que más tienen en República Dominicana, ¿es justo lo que pagan? Mira, el asunto con la República Dominicana y el impuesto sobre la renta a los ricos es el tema de cuál es el origen de la riqueza. Si el origen de la riqueza es un monopolio, un subsidio, una condición especial, una conexión con el gobierno, o sea, en eso, la riqueza mercantilista es una riqueza que se genera por favor del Estado. Entonces ahí yo no estoy de acuerdo que sea un 20 o un 25. Yo lo que estoy de acuerdo es que se la quiten el 100%. Wow. Para mí, yo fuera un presidente y dijera, bueno, mire, aquí hay dos opciones. Este esquema mercantilista yo lo voy a eliminar, o si lo dejo, ustedes me pagan el 90% de impuestos sobre la renta. O sea, porque si tu riqueza depende del gobierno, entonces el gobierno debería tomarte todo. Ahora, ¿qué pasa? Si tu riqueza depende en un mercado competitivo de que tú eres el mejor
que vende algo y tu dinero depende de lo que el consumidor da, ahí el impuesto debe ser 0%. Tan sencillo como eso. El gobierno no te puede quitar nada. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo una gran labor en la que tu riqueza depende de lo que tú vendes. De lo que tú vendes, y la gente está diciendo, este es el mejor celular. Entonces, si tú eres el que mejor vende celulares, fabrica celulares y vende celulares, y tú eres el rey de los celulares, tu riqueza depende de la persona. Es como la ¿quiénes son los atletas que más ganan dinero en el mundo? Los Messi, LeBron James, todos esos jugadores. ¿Quién en definitiva le paga el salario? Se lo paga el dueño del equipo, se lo paga el consumidor, el se lo paga el fanático. consumidor, se lo paga el consumidor que va a los juegos donde esa gente va, donde esos atletas van, y entonces el que lo contrata ve la generación de ingresos que eso le produce a su empresa, y en base a eso, entonces dice, no, yo quiero tener a Messi, porque yo me quiero ganar tanto, y para yo ganarme tanto, tengo que pagarle a Messi tanto. Pero fíjate que el origen de la riqueza es la decisión del consumidor. Cierto. Finalmente, José Alfredo, el esquema de cómo maneja República Dominicana su economía, ¿va bien? ¿Necesita variar? ¿Necesita cambios? Necesita cambio, pero no va tan mal. O sea, nosotros vamos bien. O sea, tenemos todavía un país en el que existe debate económico, existe libertades políticas, y ese es el ambiente que debemos mantener. O sea, yo confío en República Dominicana. A mí me preocupa el tema haitiano, porque estamos invadidos, estamos fusionados. Un país se decidió mudar aquí. De momento eso va a tener que resolverse pronto, rápido y tal vez con métodos violentos. Pero República Dominicana, la amenaza principal de República Dominicana es Haití. Porque todo ese tipo de cosas, de reformas económicas, etcétera, hay tal experiencia de que sí nos podemos poner de acuerdo. Balaguer introdujo en el 90 reformas revolucionarias y la introdujo por decreto, igualito como ha hecho Milei en el tema arancelario y muchas cosas. O sea, yo creo que nosotros podemos, cuando llegan las crisis, bueno, decir hasta aquí. El problema de la reforma del 90 fue que no la seguimos profundizando y nos quedamos con una estructura del gobierno que cada vez ha crecido más. Leonel Fernández fue un gran presidente, pero a él se le debe mucho la expansión del Estado. Que no se le puede cargar toda la culpa, porque si tú lo criticas, ponlo más chiquito. Pero algún día entonces nos arreglamos. O sea, yo confío en mi país y en los políticos del país, porque hay que confiar en ellos. Bien. Ha sido la participación hoy día de José Alfredo Herrero, economista de República Dominicana. Muy capaz, muy locuaz. Espero que les haya agradado este conversatorio o esta exposición que ha hecho el señor Guerrero. Y a ti, José Alfredo, gracias por estar acá. Gracias, Gregory. Bien, continuamos. Nos vemos nueva vez mañana.